como bien dijo, soy graduado, no, tengo un recorrido de grado en filosofía, voy a tratar de hacer lo posible para moldarme a esos criterios, pero mi formación es particularmente desde el derecho, particularmente desde el derecho. Y cuando me convoca Roy y veo el título de la mesa, inmediatamente una de las cuestiones con las cuales vengo trabajando me parecía que se amoldaba bien, y que es trabajar sobre dos conceptos o dos cuestiones que están vinculadas. Primero es el concepto de comunidad y cómo esto se forja dentro de lo que es el pensamiento latinoamericano, dentro del pensamiento decolonial particularmente, y esto cómo dialoga con el concepto de constitución, particularmente como rasgo, como categoría principal dentro de lo jurídico. Entonces, un poco lo que voy a hacer es un diálogo entre eso. Como bien se señaló anteriormente, las tradiciones mestizas de nuestra Latinoamérica se van conformando ya sea desde el pensamiento filosófico, pero también desde el pensamiento jurídico, con una raíz hispánica, pero también una raíz greco-latina. Y el concepto que tomamos dentro de la corriente latinoamericana de pensamiento, de la filosofía del derecho, especialmente si se puede pensar una filosofía constitucional latinoamericana, es el concepto de constitución que nos da Aristóteles, principalmente el concepto de politeia, pero no es un concepto de constitución como el que nosotros concebimos, que es una constitución más moderna o lo que nos llega a nosotros inmediatamente cuando nos ponemos a pensar en términos de constitución. No es una constitución escrita, sino que son, como dice Aristóteles, unas reglas de ordenación, costumbres, usos, que no están particularmente escritos, sino que lo usan los hombres para ordenarse en términos de la vida política, o sea, en el término de la vida de la polis. Y eso es un poco la tradición que empiezo a retomar o a tomar para pensar este punto inicial. A partir de esa conceptualización que nos parte de la raíz clásica de la filosofía, principalmente con Aristóteles, él hace una diferenciación que me parece que es fundamental para partir con cualquier tipo de análisis, que es una diferenciación entre dos tipos de constituciones que él ve en la polis, atento, digamos, a la situación que se le presentaba de este conflicto que parecía indisoluble entre dos polis que se enfrentaban principalmente en la disputa de los bienes materiales, pero también dentro de la disputa de los bienes simbólicos y culturales. Él divide dos constituciones, una constitución democrática, una constitución donde en esa batalla o en esa discusión que se daba entre las dos polis, era el pueblo el que se presentaba como el sector hegemónico y por ende, digamos, la constitución representaba ese sector hegemónico triunfante que era el pueblo, y otra constitución que él la denominaría como oligárquica, que solamente referenciaba o representaba o significaba los intereses de los sectores minoritarios de esa polis en disputa. Y esa es un poco la tradición que nos viene hasta la actualidad. Si nosotros lo queremos involucrar o la queremos involucrar con el pensamiento latinoamericano. No se habló mucho del tema del pensamiento constitucional, o sea, la Edad Media es un poco escapa al pensamiento constitucional en términos modernos, y retomo eso, sino que era una constitución mixta, era otro tipo de visión lo que se tenía con respecto al concepto de constitución, más allá de que la raíz tomista en algunos aspectos retoma el concepto aristotélico, pero es con las revoluciones burguesas europeas que nosotros, o por lo menos que se empieza a tener una vinculación desde Latinoamérica con esa tradición, que es la tradición de las revoluciones burguesas, ya sea inglesa, francesa principalmente, pero sobre todo, y una que nos influencia mucho, que es la anglosajona norteamericana, donde claramente los moldes en los que estaba basado en términos ideológicos eran términos rígidos, normativos, logicistas, idealistas, sin tener en cuenta un concepto de lo que llevaría después Fernand Lassalle de constitución real, o daban representación a una constitución real de un etos determinado, donde claramente se instaura o se
se asienta una figura del Estado de Derecho, con una administración pública centralizada, con una división de poderes, empieza a aflorar los derechos individuales, específicamente la propiedad privada y la legitimación de la propiedad privada, pero también se empieza a formar una justicia exegética que directamente respondía a los intereses de la burguesía que estaban claramente enquistados particularmente en el poder legislativo, que era el que producía toda esa lógica normativa. Entonces, ¿qué pasaba en la América hispánica? ¿Qué pasaba en la América Latina, en esa América mestiza? Hispánica también lo tomo desde el punto de vista de la Hispania romana, porque también lo integro en este sentido a Brasil, también como heredera de esa cultura lusitana. Se presenta claramente después de las revoluciones independentistas dos claras visiones. Una visión iluminista, liberal, anticatólica, y por otro lado se presenta una visión tradicionalista, historicista, hispanista y católica, que vemos que en la historiografía oficial esto muchas veces se trata de reducir o resumir o simplificar entre lo que son las disputas entre liberales y conservadores en torno, digamos, a la disputa de poder. Sobre todo lo vemos en los distintos países de Latinoamérica cuando nos ponemos a ahondar en cada una de sus particularidades. Particularmente el significado iluminista se puede ver claramente en Argentina con la Constitución de 1853, pero también tiene un legado en la Constitución Unitaria de Rivadavia de 1826, donde claramente lo que se posicionaba o lo que se quería lograr ahí era una forma jurídica, encontrarle una forma jurídica a los intereses de las oligarquías agrarias o mineras latinoamericanas, herederas, ¿no?, de esa balcanización y esa fragmentación de la América española. En definitiva, lo que diría Spengler, pero tomado por Abelardo Ramos, esa conformación de constituciones semicoloniales. Principalmente vinculadas casi siempre desde digamos, los representantes de estos sectores intelectuales, jurídicos, estaban claramente referenciados en lo que Metol Ferrer diría las polis oligárquicas, que daban estaban vinculadas específicamente de cara hacia el Atlántico, claramente en vinculación con Europa. Pero por otro lado tenemos otra tradición que nos llega, que es latinoamericanista, que es mestiza y que es heredera de esta tradición hispánica, católica también, que se posiciona en las periferias de estas polioligarquías y sus hinterland, o sea, sus áreas de influencia, y que particularmente vemos en el siglo XIX como claro exponente y más cercano a nosotros, que es Juan Manuel de Rosas. Con Juan Manuel de Rosas, la política, además, no solamente la forma de concebir, digamos, porque en definitiva lo constitucional es también una forma de ver lo político, es su programa político, lleva la política del área de las ciudades, de las poligarquías, hacia los sectores rurales. Y eso es algo por lo menos novedoso en términos de interacción y que además lo hace, en el juego político ingresan los sectores metizos, la criollidad. Y donde se puede ver claramente estas dos expresiones tangibilizadas, uno es en el Pacto Federal de 1831 y otro en el carteo que sostiene con Juan Facundo Quiroga en la llamada de la Carta de Hacienda de la Figueroa, que es también en términos jurídicos y políticos, es una novedad en función también de un pensamiento federal diferenciado, del pensamiento federal que nos venía desde Estados Unidos con el federalista de Madison y con la Constitución de Estados Unidos de 1889. Y la gran fractura, la puja de entre estas dos visiones, estas dos perspectivas, se ve claramente como un punto de quiebre en Caseros, la batalla de Caseros, donde el triunfo del iluminismo anticatólico y liberal se termina decantando en esa Constitución, no de 1853 particularmente, sino en la anexión de Buenos Aires en 1860, que es por esto, y que también, quería citar acá,
que contemporáneamente con Alberdi, que es el gran lumen de esa Constitución de 1853, estaba Pero de Angelis, un napolitano, que había hecho una propuesta constitucional tomando muchos de estos rasgos que anteriormente comentaba de Juan Manuel de Rosas, que principalmente la base está, como dije, en el Pacto Federal 1831 y en la Carta de la Hacienda de la Figueroa. Esto ya marca un punto de quiebre con respecto, digamos, a las tradiciones constitucionales, por lo menos en Argentina, pero también en los distintos países de Latinoamérica vemos distintos rasgos de constituciones. Podemos ver una constitución mucho más apegada a conceptos tradicionales, como la Constitución chilena de 1833, claramente ganando una disputa ahí con el sector liberal. Pero también vemos otras constituciones. Bueno, en ese momento Brasil era un imperio, con todo lo que eso significaba, pero en distintos países se va modelando un tipo de constitucionalismo basado y vaciado en los moldes del constitucionalismo liberal de base iluminista. Hasta ingresar en el siglo XX, donde la cuestión social ya, por lo menos en Latinoamérica, se presentaba de una manera diferenciada con respecto a Europa, pero y generaba a su vez nuevas formas, o decantaba en nuevas formas de concebir, digamos, el pensamiento constitucional, pero también entendido el pensamiento constitucional como un programa político, ¿no? Eso y cultural también. Y es con la Revolución Mexicana de 1917 que empieza el constitucionalismo latinoamericano a tomar una nueva forma o una nueva perspectiva, particularmente estructurado en lo que se empezó a llamar el constitucionalismo social. Constitucionalismo social con sus particularidades, porque hacía énfasis o se estructuraba principalmente la cuestión campesina, por ejemplo la Constitución de Querétaro, pero que al mismo momento, 2 años después, en Alemania, la Alemania del Estado de Weimar, también se da una constitución, pero con otros rasgos totalmente diferentes, pero sí enmarcado en lo que se puede llegar a denominar, o si buscamos un consenso, lo que se llama el constitucionalismo social. Que en definitiva, tanto la mexicana, como ejemplo de constitucionalismo social, como la de Weimar, la mexicana, lo que sucedió es que había una descoordinación entre lo escrito y la constitución real, o sea, no se pudo solucionar las conflictivas en términos sociales para que esa constitución específicamente escrita tenga un correlato en la constitución real. Y la de Weimar, como muchos sabemos, terminó decantando en un régimen totalitario por la también imposibilidad de poder concretarse en el plano real. Entonces, estos conflictos entre constituciones escritas y constituciones reales era lo que se presentaba, más allá de que teóricamente eran interesantes en el sentido de que los empezaban a consagrar derechos sociales, o empezaba a tener en cuenta la colectividad o los sectores débiles de las sociedades. En ese sentido también se marcan otras constituciones en ese momento en Latinoamérica, como en Chile, con Alessandri, podemos ver previamente o más o menos contemporáneamente con ese periodo, Valle y Ordóñez en Uruguay, etcétera, y otras expresiones de constitucionalismo social. Pero a mí me interesa también volver a Argentina, y el caso de Argentina, sobre todo en la década del 40, donde a partir de 1943 la irrupción de las masas en la vida política empieza a tomar otra forma, no solamente desde la lucha y desde la demanda, sino desde el protagonismo. Entonces, esta década del 40, este ingreso de las masas en la historia política como protagonista, demandaba un correlato constitucional. Estas masas que empezaban de a poco a conformarse ya no solamente una masa inorgánica, sino en una comunidad organizada, empezaban a demandar también se empezaban a convertir no solamente en protagonistas de la historia, sino también en un actor constituyente, y esto es fundamental. Porque el pueblo en 1853, la primera falacia que dice el preámbulo de la Constitución Nacional es no los representantes del pueblo argentino, y si sabemos en ese momento cómo eran las formas de elegir a los representantes, muy poco estaban representados los intereses populares en ese momento.
sobre todo si pensamos que después de la década de 1860 para en adelante eran las montoneras federales. ¿Cuál era la política de Mitre con respecto a las montoneras federales? Que era en definitiva el pueblo. Pero volviendo nuevamente a esa década del 40, en esa masa inorgánica que va tomando forma en comunidad, es que el pensamiento constitucional empieza a retomar esto que yo dije, sobre todo con la figura de Arturo Sampay, empieza a tomar una posición constitucional diferenciada. Muchos se ha leído y mucho se ve que el pensamiento constitucional de la década del 40, sobre todo en la cabeza de Sampay, se lo ve como un constitucionalismo social. Yo quiero, bueno, traeré disidencias en el tema, pero yo creo que ahí hay una corriente totalmente novedosa y nueva en términos de cómo comprender la cuestión constitucional. ¿Por qué? Principalmente porque es una constitución cimentada con ideas filosóficas que no van a los extremos. Por eso retoma la idea justo medio aristotélico y particularmente traídos desde Santo Tomás, donde conjuga en esa misma constitución y en forma de consenso busca arrimar las ideas de individuo y de comunidad, pero también la idea de propiedad privada y la de propiedad colectiva, lo del el concepto de bien individual y bien común, y aunar también los conceptos de materia y espíritu. Esos conceptos son los que se va trabajando en la Constitución del 49 como una representación escrita de esa Constitución real que se estaba produciendo, ese movimiento que se estaba produciendo cuando las masas ganan la calle, ganan el protagonismo y por ende ingresan en la historia. En definitiva, la Constitución de 1949, que es la que estoy hablando, es la que nos da a nosotros una representación escrita del ethos de ese momento, que Carl Schmitt también lo hablaría, le diría como el nomos de ese momento y de ese lugar. Pero es interesante porque toda esta lectura de la Constitución real, en definitiva, del pueblo tomando el protagonismo en la historia, no nos viene ni de la sociología positivista, ni de ningún jurista, sino que nos viene, y esto es lo más interesante, porque acá se produce un cruce interdisciplinario, nos viene desde las fuentes literarias, nos viene desde el mito gaucho de Astrada hasta el payador de Lugones, el hombre que está solo y espera de Scalabrini Ortiz, pero también en otras latitudes se puede ver similares análogas fuentes, como por ejemplo la raza cósmica se puede ver el hombre de maíz, digamos, determinadas fuentes que no provienen, digamos, de la sociología clásica para entender, digamos, cómo caminaba el pueblo en ese momento. Y es interesante también que en este periodo también hay un filósofo del derecho que es muy olvidado siempre en la academia, sobre todo en las facultades de Derecho, que es donde tendrían que reivindicarse, que es la figura de Carlos Cosio, que es Carlos Cosio también un rupturista en el término, en función del pensamiento. Él también hace ingresar en la filosofía del derecho, en la manera de cómo deberíamos comprender el derecho, donde la norma no es, en definitiva, el derecho como en ese momento se pensaba desde el positivismo jurídico, o no venía desde la figura de Dios como pensaba el naturalismo, sino que provenía de las conductas del ser humano en interferencia intersubjetiva. ¿Qué significaba esto? O sea, entre los hombres hay un despliegue de conductas, interferencia intersubjetiva, en función de una vida coexistencial, de una vida comunitaria. O sea, el derecho, en definitiva, es el resultante de las conductas de los seres humanos. En definitiva, es la vida misma, diría Carlos Cosio. Y en esta Constitución del 49, interesante, hay una cuestión que se deja de lado o que no se tiene en cuenta, que es, si bien se incorporan, como dije, derechos vinculados con la ancianidad, con el trabajo, bueno,
transformar totalmente el concepto de propiedad privada con fines sociales. El mismo preámbulo ya está marcando, ¿no?, una filosofía constitucional totalmente diferenciada al sustentar independencia económica, soberanía política y justicia social, sumado a la reivindicación de la cultura nacional. Hay una cuestión que queda en el debe, que es la cuestión de la forma de representación. La representación política sigue en la Constitución del 49 con rasgos claramente liberales. Sigue claramente sustentado en la estructura que nos lega el constitucionalismo liberal con la división de funciones en los tres poderes gubernamentales que ya conocemos. Pero es interesante porque esto creo que da fuerza para repensar en términos de ya no de constituciones nacionales, sino de constituciones provinciales, y esto es también otra cuestión olvidada, que es la Constitución del Chaco del 51, que muchos constitucionalistas liberales la tachan como constitucionalismo corporativo, y ahora les decir por qué, o constitucionalismo fascista, pero bueno, vamos a ver si nos adentramos en la historia de esta Constitución y cómo se fue dando, de que es un pensamiento constitucional totalmente rupturista, no solo porque, al igual que la Constitución del 49, hace ingresar todos estos derechos que yo comenté anteriormente, en el término, en la parte que los abogados llamamos la parte dogmática de la Constitución escrita, sino que también señala una cuestión ya desde el preámbulo que habla de los representantes del pueblo trabajador del Chaco. Y otra cuestión, y esta es la más importante, que era el debe de la Constitución del 49, rompe con la forma de representación liberal, que no es corporativa, vuelvo a señalar, sino que es una representación que vuelca una representación comunitaria dentro de los órganos y las instituciones del Estado. Cuando hace ingresar en la representación ciudadana a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, o sea, no mediada por Estado y dirigida por el Estado, sino desde lo que habla la Constitución de Chaco, sino desde las organizaciones libres del pueblo, ni organizaciones de la sociedad civil, como nos quieren vender los liberales, ni fuerzas vivas, organizaciones libres del pueblo, siendo representantes no solamente de cada uno de los sectores que representan, sino también llevando adelante, digamos, en un marco de representación comunitaria. Entonces se podría decir que a partir de la Constitución del 49, pero sobre todo con la Constitución del Chaco del 51 como ejemplos, se puede hablar, y esto yo me aventuro a decirlo, de un constitucionalismo comunitario, a diferenciado de lo que entendemos como el constitucionalismo social que anteriormente comenté. Y esto nos llega, y por último, ya no quiero hacer más abuso de la palabra, nos llega con las últimas expresiones de constitucionalismo latinoamericano del siglo XXI, particularmente la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 y después las sucesivas reformas, que rompe con el neoconstitucionalismo de posguerra, ese momento donde muchos escucharán por ahí que a partir de la reforma, bueno, nosotros tenemos la reforma constitucional de 1994 con todo ese ingreso y toda esa globalización constitucional, pero viene a romper un poco con esa idea del neoconstitucionalismo, digamos, esa nueva forma y resignificación del constitucionalismo liberal, con la Constitución Bolivariana, como dije, donde se presenta un nuevo poder constituyente originario. Nosotros sabemos que, en términos, digamos, jurídicos, cuando hay un poder constituyente originario es un actor que viene a instaurar por primera vez una estructura constitucional escrita. Puede ser en 1853 acá en la Argentina como un ejemplo de eso, sino que viene a instalar, mejor dicho, un poder constituyente originario, no derivado. Derivado significaría reformar sobre lo que ya hicimos. Sobre lo que ya hicimos es ponerle parches o hablar cuestiones parciales, sino que justamente viene a proponer una cuestión totalmente nueva. Después tenemos el proceso que es sumamente interesante y mucho más interesante para mí que el de Venezuela, que es el boliviano, que no solamente habla de un constitucionalismo donde se reflejan las necesidades y las demandas de los actores sociales, sino que también
lo piensa desde la pluriculturalidad, o sea, Bolivia pensado desde la pluriculturalidad, y esto también, retomo lo que decía Ana Zagaria anteriormente, es claramente fuerte la presencia de la concepción mestiza en la Constitución boliviana, donde mismo el pueblo fue parte de la discusión constitucional, o sea que entre constitución real y escrita hay una íntima relación y no está mediatizado por ningún tipo de representaciones. Entonces, también, y lo más interesante, y por eso creo que tiene una particularidad esta Constitución y una cercanía con la Constitución del Chaco, con el constitucionalismo comunitario, que conviven en la misma Constitución formas de representación tradicionales de los sectores populares, sectores indígenas, sectores mestizos, con las instituciones típicas liberales como la presidencia, el poder judicial, etc. Y terminamos, y por último, con la reforma o con la nueva Constitución de Ecuador, que en conjunto con la Constitución boliviana, además de establecer nuevas formas de representación, nuevas formas directas de representación política para los ciudadanos y toma de decisiones de la ciudadanía, instaura un principio que es interesante, y que tiene mucho que ver con este constitucionalismo comunitario, que arranca con la Constitución del 49, con el concepto de bien común, que es el concepto de buen vivir, que creo que lo ingresa, es un concepto que se presenta dentro de una cosmovisión tradicional dentro de Ecuador y de los países andinos, pero que está constitucionalizado y que convive con el resto de las instituciones. Y por último, otra cuestión que es fundamental, que lo vincula con el derecho del desarrollo, que hace falta y tanto a Latinoamérica. Así que bueno, esas eran algunas reflexiones que quería compartir con ustedes y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Buen día. Antes de empezar, por supuesto, el agradecimiento para los organizadores por la invitación y las organizadoras y a todos ustedes por estar acá esta mañana y compartir algunas de las reflexiones que traemos desde el sur. Y por supuesto a los compañeros de mesa, ¿no? Como dijo Roy cuando nos presentó, me dedico a la filosofía política, independientemente de qué estoy investigando en este momento, a la hora de elegir el tema para presentar hoy, consideré sobre todo, bueno, algunas esperanzas, si se quiere, que tenemos a la hora de pensar la posibilidad de articular planes de lucha comunes con vistas, obviamente, a la construcción de una hegemonía propia de nuestro proyecto. Y algunas tensiones, si se quiere, y conflictos que la noción de unidad supuesta en la articulación precisamente que sería producto de la praxis, presenta. O sea, de alguna forma se trata de reflexionar juntos sobre algunas problemáticas que son más que conocidas, pero hacerlo a partir de algunos conceptos que me parece que son los más adecuados ahora. Esos conceptos provienen básicamente de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Yo estos últimos tiempos he estado trabajando sobre todo con la obra Hegemonía y Estrategia Socialista, y recuperé algo del trabajo posterior, especialmente de Chantal Mouffe, porque, digamos, está circulando bastante y hay algunas ambigüedades que por ahí está bueno empezar aclarando. Como ustedes saben, ambos autores parten de un diagnóstico que presenta la hegemonía de las democracias liberales contemporáneas como algo dado,
por supuesto, a partir de un proyecto no liberal, claramente. En particular, en este diagnóstico que presentan sobre estas democracias liberales, me interesa muy particularmente la referencia a algunos fenómenos como son el surgimiento de identidades basadas en valores no discutibles, no negociables, de valores, en definitiva, no políticos, que refieren a veces a lo religioso, a veces a lo étnico, a veces a cuestiones de género, ¿por qué no? Pero en definitiva lo característico es que no se ponen a discusión, sino que terminan en síntomas que podrían considerarse síntomas, como son surgimientos de fundamentalismos, como pueden ser también los discursos moralistas, y acá moralistas no estoy hablando de moral en un sentido positivo, obviamente, un discurso de la pureza, una pureza que no es tal, pero que impregna a veces el ámbito de lo público. Recuperando quizás algunos de los comentarios de Ana sobre esta cuestión de lo puro, como bueno, algo que llegado el caso no es dado, no puede serlo. Síntomas que también tienen que ver, por supuesto, con la imposibilidad de gestionar conflictos políticos en el ámbito político, que deviene en la juridización de esos conflictos y un papel del Poder Judicial, bueno, en un ámbito que no necesariamente es el propio. En cualquier caso, para presentar estos conceptos fundamentales, son el de democracia radical, que es de cuño laclosiano, y de Chantal también Mouffe, y las nociones de democracia agonística. Digo, es necesario hacer una aclaración acá porque muchas veces estas nociones se toman como sinónimos, cuando de hecho en los propios, bueno, Chantal ahora, se esfuerza bastante por distinguirlas. La noción de democracia radical en Laclau y Mouffe refiere a un proyecto político que interpreta principios democráticos de una forma muy específica, y esa forma tiene que ver con las luchas por la igualdad en un sentido amplio. Igualdad, y ellos se dedican a aclararlo, en distintos sentidos, o sea, distintos criterios por los que distintos actores políticos pelean y luchan por conquistar esa igualdad. La noción de democracia agonística es de cuño ya de Mouffe, de Chantal Mouffe, y no refiere a un proyecto político, sino a un modelo de democracia que pretende regular los enfrentamientos de proyectos políticos alternativos. Dicho de otra manera, en una democracia agonística es posible la democracia radical. En una democracia liberal que tiende a presentar toda disidencia como nociva para ese orden que se presenta como el único viable, el único posible y el único pensable, no hay democracia radical posible. En general, la ilusión de las democracias liberales está en haber ganado ciertos consensos que no son tales. En cualquier caso, las nociones que a mí me interesan, porque tengo la mala costumbre ya hace unos años de trabajar los conceptos filosóficos, como acá sería el de unidad o de la lucha por una unidad en un proyecto, es aproximarme al concepto a partir de ciertas metáforas e imágenes que usan los autores. Y las imágenes que usan Laclau y Mouffe en el texto del que hablábamos recién, en el que acuñan la noción de democracia radical, son las nociones de articulación y de sutura. Digo porque es mucho más sencillo hablar de una imagen y rescatar esas características del concepto que nos interesan que, bueno, hacer todo un desarrollo teórico. Fíjense que la noción de articulación
supone una forma particular de entender la unidad que mantiene a las partes como diferentes. La noción de sutura hace exactamente lo mismo, con algunas cuestiones extras que, o sea, enfrenta más directamente por esa cuestión de sutura y una noción en teoría política que es la de inconsutilidad, que proviene también del lenguaje teológico presente en algunos teóricos, sobre todo de comienzos de la modernidad, aunque ahora en algunos textos la he visto también, que es la de inconsutilidad, les decía. El manto de Jesús es inconsútil, dice en algún lugar. Se dice en algún lugar. ¿Qué significa esto? No hay sutura, no hay parte débil, es una unidad cerrada. Cuando eso se traslada a lo político, se pone como objetivo un tipo de unidad sin fisura, una unidad que supone homogeneidad. Contra eso es que estos autores, independientemente que no es desde ahí que lo toma Laclau y Mouffe, ellos lo toman desde el psicoanálisis, pero en cualquier caso la imagen sigue siendo fuerte y está vigente, creo yo, que es que están pensando en una articulación que mantenga a la vez, que construya una unidad, pero que mantenga a la vez la pluralidad de las partes. Consecuentemente, esta unidad que se propone, esta articulación, eventualmente no va a dejar de ser una articulación contingente. Se da en la medida en que, bueno, las coyunturas permiten que esa estrategia particular se mantenga. Una cuestión que creo yo que es fundamental para el pensamiento latinoamericano en general es que esta forma de unidad está por fuera de una noción de identidad cerrada. Está por fuera de una noción de identidad construida, sobre todo en el tiempo, centrada en sí misma e impermeable. Y eso, por supuesto, es uno de los aspectos más positivos. Prometí que iba a ser breve, así que ya empiezo a cerrar y a recuperar las cuestiones fundamentales de esta distinción. Fíjense que esta noción de articulación y de sutura está pensada dentro de lo que es la democracia radical, esto es, dentro de lo que es el proyecto político, un proyecto político particular. ¿Qué quiero decir con esto? No está pensada dentro de la democracia agonística. O sea, no se pone como objetivo la construcción de una unidad que involucre absolutamente a todos, sino se mantiene la posibilidad de que haya otros en ese espacio compartido cuya legitimidad no se pone en cuestión. Y ahí a mí me parece bastante interesante el corrimiento que plantea Chantal Mouffe con respecto a la noción de enemigo por la de adversario. En tanto, si nosotros asumimos que en el plano agonístico la disputa es con un enemigo que debe ser exterminado, lo que termina, o lo que, más allá de que eso no está dicho en Laclau, ¿correcto? Yo creo que es algo que ella plantea precisamente para ser mucho más clara en esto. No se trata de ponernos en el espejo y ser lo que no hemos sido, que es básicamente justificadores de prácticas genocidas. Esos otros están ahí, tienen derecho a estar ahí, y eso no quiere decir que el proyecto propio no sea o no lo planteemos como el mejor y no tengamos que disputar con esos otros en el espacio público. Ahora, la legitimidad de ese otro a permanecer como otro no puede ser puesta en cuestión. Por eso, la construcción de la unidad es parte de un proyecto político, no lo único que se puede plantear en el espacio público. Y ese proyecto político, por todo lo que venimos diciendo, tiene dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una evaluación de la viabilidad. Pero por el otro, la cuestión de cuál es la interpretación de los valores democráticos que tenemos en común con esos otros grupos, con los que podemos pelear juntos. Digo, porque a veces
se tiende a maximizar uno de estos aspectos en detrimento del otro. Bueno, en definitiva, es una reflexión de cara a las posibles articulaciones que se vayan a dar en estos meses, que creo yo no deben dejar de considerar ese horizonte, quizás también en nuestro caso de lucha por la igualdad, con distintos criterios que nos ponen en una misma vereda con muchos otros, pero que en definitiva a veces tienden a ser puestos de lado en vistas a, bueno, también la pretensión legítima de construir una hegemonía y volver a ciertas posiciones de poder. Les quiero agradecer a todos por el tiempo que me han escuchado. A Roy, no lo voy a repetir, gracias por la invitación y ya le dejo la palabra acá al compañero. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Todo mal orador, y probablemente lo sea en este momento, dice algunas cuestiones de ocasión, como por ejemplo, voy a ser breve para que vayamos a almorzar, lo cual es por otra parte cierto. De todas maneras, antes de comenzar la exposición en sí misma, casi como una disciplina que nos hemos establecido los docentes investigadores de la Universidad de Córdoba, quiero señalar que estamos en una situación excepcional en las universidades nacionales, en una situación excepcional por lo nefasta en la producción de ciencia y tecnología en este país. Encuentros como este tienen que ayudarnos también y sobre todo a reflexionar por qué estamos en esta situación crítica y qué podemos aportar desde este espacio de pensamiento, ya sea el pensamiento argentino, el pensamiento latinoamericano, la opción descolonial, sobre estos problemas de sostener la producción de conocimiento en ciencia y tecnología, aun cuando sean dos categorías que las podemos poner en crisis, y qué valor tiene producir conocimientos en las universidades nacionales, públicas y estatales, de acceso gratuito para toda la población. Gracias. Gracias y estamos todos en la misma en ese sentido. También porque como buen cordobés soy chauvinista y tengo que promocionar lo mío, voy a leerles el primer fragmento, el primer párrafo del Manifiesto Liminar de 1918, que obviamente, como hablábamos recién del arialismo, los reformistas de Córdoba de alguna manera formaron parte de ese arialismo y lo estiraron aún más en el tiempo y tenían algo de bates proféticos, ¿no? Deodoro Roca, en este caso, que escribió el Manifiesto Liminar, en parte habla de lo que nos sucede hoy. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Habría que pensarse, habría que pensar, y quiero entrar en tema, como de una universidad monárquica y monástica, porque Córdoba efectivamente lo era y no lo ha dejado de ser del todo, salieron personas como Deodoro Roca o Saúl Taborda, digamos, pensando en experiencias comunalistas, ¿no? Es interesante este primer fragmento del Manifiesto Liminar, no solo porque está planteando un desafío al establishment del momento, al orden de la universidad. Recuerden que en ese momento hay solo 3 universidades en el país, Córdoba, Buenos Aires y La Plata. Está provocando un cimbronazo en lo que es el orden del conocimiento en el país
lo pretende en el continente, pero además plantea algo muy interesante. Primero, está insertando la disputa por, digamos, una reforma del gobierno y de la epistemología, por decirlo en términos muy groseros, de la universidad, un conflicto más general, ¿no? Un conflicto que tiene que ver con la libertad y con los derechos, ¿sí? La universidad se inserta en una disputa más amplia que en la posibilidad de un gobierno cuatripartito, como sería la discusión inmediata. En segundo punto, es curioso porque él objeta, sí, aquello que tiene de estatuido, de orden impuesto, que tiene que ver con qué se conoce y cómo se conoce desde un orden previo y cerrado, como puede ser una monarquía, y el orden monástico, es decir, el poder de la iglesia, que en Córdoba se notaba. Porque fíjense que cuando él dice, estamos frente a una revolución, y en una obra americana dice, las resonancias del corazón me lo dicen. No apela a un discurso mucho más fundamentado en la ciencia que en ese momento ya dolida y menguada, todavía de raigambre positivista, campeaba en algunas universidades. La Plata sigue muy lejos, ¿sí? Está apelando a otro tipo de saber, a un saber que se funda en el corazón. Claro, Deodoro Roca era muchas cosas, pero no era naif, ¿no? No creía que todos juntos vamos a hacer la revolución y la reforma. Confíen en mí, etc. No, las resonancias del corazón tienen que ver con ciertos saberes que estaban circundando la universidad, pero que no estaban en el hortus conclusus de la universidad, ¿sí? Ciertos saberes que vitalmente Deodoro, Saúl Taborda, Bregman, y tantos otros que estaban gestando esa reforma y que luego se expandiría por toda América, iban a tratar de hacer ingresar en los muros cerrados de la universidad. ¿Por qué Deodoro nos interesa rescatar ese fragmento de Deodoro? Porque yo creo que el tema que nos convoca, filosofía latinoamericana y descolonialidad, específicamente en este panel con el pensamiento argentino, nos tiene que hacer pensar de qué manera ciertos saberes no parametrados que están afuera, que de alguna manera organizan las resonancias del corazón, actúan más allá de las propuestas que los intelectuales desarrollan para parametrar todo conocimiento. ¿Quién parametra los conocimientos? Obviamente la universidad, es la institución fundamental para eso. Y en el caso argentino, y por eso Deodoro cree que es un impacto mayor que el autogobierno, las universidades forman parte de proyectos políticos de Estado-Nación. O tal vez no de Estado-Nación, pero sí parte de un proyecto de un sistema político. A ver, la Universidad de Córdoba es fundada por la Orden Jesuítica para sostener todo su aparato de colonización y evangelización en América del Sur, ¿sí? De alguna manera la idea de Conosur y la conexión de las regiones geoculturales en el sur del continente está armado por los jesuitas. Y ustedes saben que Córdoba era el núcleo fundamental. Se producía el intelectual, se producían los recursos económicos que luego eran volcados en Paraguay, Brasil, y Bolivia y lo que hoy entendemos como el litoral argentino. La universidad fue creada para eso. Cuando se los expulsa la orden, se la queda la corona, y la corona intenta fundamentar algunas cuestiones que tienen que ver con el nuevo concepto de monarquía, la nueva ligazón colonial con respecto al modelo borbónico, las discusiones del 18 que se filtran más en América que en la misma España, están en la universidad, pero la universidad todavía es un lugar bien sesgado para la formación de la élite local. Para la élite local, de medio pelo. Belgrano, que tenía plata, se fue a Salamanca, ¿sí? Así que tampoco creamos que es la superélite, aunque Sarmiento no pudo entrar y siempre le tuvo bronca a la universidad por eso. Buenos Aires es obvio, sostiene el proyecto rivadaviano, como recién planteaba nuestro compañero, y La Plata sostiene el modelo positivista que la generación del 80 lleva adelante. Es decir, nuestro sistema universitario no es indiferente al diseño que ciertas élites se proponen para el Estado-Nación. Por lo tanto, discutir la universidad es discutir el Estado-Nación. Y cuando discutimos el Estado-Nación, discutimos también la universidad, por lo menos en Argentina, y discutimos también el modelo de conocimiento que sustentará a ese Estado y que ese Estado a su vez proveerá.
Por lo tanto, lo que propone Deodoro y pensar en esos saberes que están fuera, las resonancias del corazón, nos permite pensar qué recorte se había hecho hasta ese momento o se pretendía hacer dentro de las universidades, ¿no? Evidentemente, como pasa en casi todas las universidades, porque las carreras de Derecho son de las primeras que se fundan siempre, filosofía y lengua en el sentido de gramática y todo lo demás están desde el comienzo. Pero las facultades generalmente eran abogacía, medicina, ¿sí? Lo estoy diciendo en términos muy groseros, abogacía, medicina y pónganle ingeniería. Bueno, en el 18 eran las 3 que había en Córdoba, aunque se enseñara filosofía y lengua desde el comienzo mismo del colegio mayor. Evidentemente hay saberes que el Estado necesita, digamos, estos 3, la organización de un cuerpo legal, llevar adelante algún plan en cuanto a salud pública que permitiera un control de la población, no solo la salud, sino el control en el sentido de estos sujetos tienen que estar útiles para tales tareas, y la ingeniería que tenía que ver con esa famosa idea de la aplicación de la filosofía que tanto sostuvo Alberdi. Por lo tanto, tenemos que pensar que los conocimientos que nosotros producimos siempre responden a algún modelo, ¿no? Lo interesante es que desde la Reforma, nosotros los universitarios podemos disputar esos modelos. Los podemos disputar con certeza. Hubo momentos muy claros después del 18 que tienen que ver con el acceso a la gratuidad universitaria en el año 1949 y la creación de la Universidad Obrera, que de alguna manera permiten rediscutir eso. Pero las crisis después del 55 y durante el gobierno peronista, pero también después del 55, las sucesivas leyes universitarias que hubo, hasta la Ley de Educación Superior, que todavía tenemos y que están cuestionadas, las represiones en la época de Onganía, el genocidio, particularmente duro en las universidades nacionales durante la década del 70, los problemas de los 90, etcétera, nos hacen repensar la universidad constantemente. Cada proyecto político pretende refundar las universidades. Evidentemente, durante los gobiernos inmediatos anteriores al actual a nivel nacional, uno de esos proyectos era, de alguna manera, instalar las universidades en algunos lugares que se consideraban como prioritarios para poder llevar un conocimiento y a partir de esa ubicación generar conocimientos nuevos a primeras generaciones. Uno puede discutir si eso fue general en todo el país, se localizó solo en el Gran Buenos Aires o lo que sea, pero hubo un proyecto en ese sentido, ¿no? Más o menos casi aplicando el lema de la Universidad de Córdoba que dice lleven mi nombre al corazón de la gente, digamos, ¿no? De alguna manera es lo que esta cantidad de universidades de Gran Buenos Aires intentó hacer. Evidentemente nosotros estamos discutiendo ahora un nuevo modelo de universidad, por eso las palabras que les dije al comienzo tienen que ver con el nuevo modelo de universidad que se quiere discutir y que no está claro todavía. Pero nosotros tenemos que pensar un par de cosas en ese sentido, ¿no? Primero, me parece a mí que cada vez que hablamos del modelo de universidad y lo asociamos a la idea de Estado o de Estado-Nación, realmente estamos discutiendo dos cosas. Parece que discutimos el objeto, Estado-Nación, universidad, modelo educativo superior, pero en realidad estamos discutiendo los sujetos, ¿sí? Estamos discutiendo con fuerza los sujetos y en esa discusión de los sujetos tenemos que pensar que la discusión siempre es por ampliación, es decir, que partimos de una idea negativa, es decir, partimos de la idea que hay sujetos excluidos en estos modelos. Debemos tenerlo claro, digamos. Si bien fuimos muy generosos en la historia argentina, pensando en las historias políticas y sociales y educativas de países latinoamericanos, fuimos bastante generosos en el modelo de inclusión, ese modelo siempre es limitado. Siempre queda un cuerpo afuera, digamos, ese conjunto de saberes que tienen cuerpo, que están fuera de los límites de la universidad, por ejemplo. Siempre hay que pensar y siempre discutimos sobre cómo atraerlos, cómo incorporarlos, qué hacer, etcétera, etcétera. Las universidades más grandes, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, etcétera, tienen una dificultad muy grande porque incorporan aparte esos sujetos, pero en realidad ya están sobre matrices otras, ¿sí? Y nos es difícil reconstruirnos desde otra mirada. Pero cuando discutimos a los sujetos, digamos, y tratamos de delimitar el sujeto, ¿sí? Tenemos que tener claro que ese sujeto implica, ¿sí?,
una condición muy especial, que es la condición de la pobreza, ¿no? Cuando discutimos un sujeto excluido, estamos discutiendo un sujeto que es pobre, sobre todo es pobre, ¿sí? No tiene acceso a una serie de cosas que incluso tienen que ver hasta con la alimentación misma, ¿sí? A partir de ese momento nosotros tenemos que pensar, digamos, cuáles son las herramientas para esa inclusión. Y acá voy a un punto mucho más cercano de esta mesa y de este encuentro, que es, podemos pensar en la inclusión de esos sujetos pobres desde una opción descolonial que se nos propone como fuertemente autonomista frente al Estado, y por lo tanto la universidad perdería un peso específico para gestionar desde el Estado la inclusión, por lo menos a nivel educativo y de ciencia y técnica, de determinados sujetos. Si ustedes repasan por lo menos los textos de manifiesto, ¿no?, de los sujetos de los escritores, perdón, los intelectuales de la opción descolonial, Miñolo, por ejemplo, que es el más propenso a los manifiestos, claramente insiste una y otra vez, por lo menos hasta 2016 lo hacía así, en un planteo de alejarse del Estado, no discutir el Estado, no pensar desde el Estado, tener en cuenta que el Estado es una herramienta heredada, ¿sí?, del sistema moderno colonial imperial, ¿sí?, que de una manera u otra las élites nos lo imponen, ¿no? O ayudamos a las élites a conformarlo. Esa sería la función más o menos de los universitarios. Si no son parte misma de la élite, por lo menos son su instrumento intelectual. En ese sentido, hay que pensar entonces si el autonomismo nos va a permitir rediscutir estas cosas. Porque el sesgo, digamos, del pensamiento de la opción descolonial es justamente esa: desmontar toda posible herencia interpretativa, ¿no?, imperial colonial, y las universidades y el Estado-Nación son parte de esa herencia, parte fundamental, parte que ha servido para controlar, delimitar y operar sobre los sectores diversos de la variada totalidad heterogénea y abierta que compondría el mundo descolonial, ¿no? La tradición del pensamiento argentino, en cambio, ha sido distinta. No solo estoy pensando en una tradición, digamos, nacional popular, no solo estoy pensando en Hernández Arregui o en Jaureche o en Ramos, que se citó recién, no solo estoy pensando en Ugarte o en Scalabrini, estoy pensando también en algunas matrices que no necesariamente tienen que ver con esto. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos elementos o algunos sujetos de la filosofía de la liberación, en Kusch, por ejemplo, o en Dussel, y también en cierto pensamiento de matriz liberal, pero del cual nosotros podemos rescatar varios elementos de discusiones valiosas, en Martínez Estrada, ¿sí?, que de alguna manera muchos reformistas que plantean la opción por la disputa del Estado una y otra vez, ¿no? Cuando recién se planteó que a partir de la década del 40 hay una irrupción de un sujeto popular, lo digo en mis términos, y que de alguna manera pide un nuevo tipo de constitución para una nueva situación que sucedía en la Argentina, en realidad esa disputa, ¿sí?, que emerge con claridad en la década del 40, se viene gestando desde el principio de las luchas por la independencia. Probablemente se juegue, como anunciaban también, de un modo más decisivo en la década posterior a la Guerra de Independencia, pero si ustedes recuerdan, algunos lo han leído en el secundario, otros no, los famosos Cielitos y Diálogos Patrióticos de Bartolomé Hidalgo, ahí había una disputa del sujeto popular de entrada para participar en la revolución en pie de igualdad. Me movilizaron, me dieron armas, ahora saben qué, las hago valer. Eso llevó a la Argentina 40 años de guerra civil. No es simplemente disputa entre federales y unitarios, sino de las masas populares que de alguna manera están ingresando en la historia. Ahora, esas masas populares, ¿por qué lucharon? En el siglo XIX, en la Revolución del Parque del 90, cuando desfilaban con la libreta de enrolamiento para exigir el voto secreto, obligatorio, universal para varones, ¿no?, de la ley Sáenz Peña, ¿no?, los radicales que votaron Irigoyen, los que apoyaron a Perón, la resistencia de 18 años, etc. ¿Qué estaban buscando? La disputa por el Estado. Buscaban el poder del Estado, el Estado como espacio privilegiado.
¿Qué va a suceder si nosotros optamos epistemológicamente por apostar a una idea de autonomismo? Es decir, el Estado no vale la pena ser discutido. Hay que pensar en, como lo digamos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones libres del pueblo, colectivos insurgentes, aquellos que insisten en que creemos muchos mundos donde quepan muchos mundos. Resulta muy interesante, resulta muy valioso y resulta seguramente disruptivo y hasta revolucionario. Pero es que con eso podemos acabar, ¿sí?, con los problemas estructurales de la exclusión de una cantidad grande, múltiple, innúmera de sujetos en nuestras sociedades. Hasta ahora estos sujetos, cuando han disputado el poder por el Estado. No han creado cuestiones autonomistas. Ahora, disputar el Estado necesita una reinvención constantemente, donde probablemente la puesta en crisis de muchos saberes supuestamente consensuados sobre el Estado-Nación y todo lo que de él devenga, que nosotros tenemos como asumidos, sería interesante tomarlo de la opción descolonial. Pero ese cruce apenas se ha comenzado. Piensen que la mayoría de los intelectuales de la opción descolonial son de origen ecuatoriano, colombiano, costarricense, peruano. Su formación de posgrado es en las academias del norte, ¿sí? Hay un problema de decir fuera de lugar, tomando palabras de Miñolo mismo, ¿sí? Vienen de experiencias vitales donde el Estado ha sido generalmente propiedad exclusiva de las élites locales, donde probablemente no hay una experiencia, califiquémosla como quieran, que equivalga a la del irigoyenismo o a la del peronismo en Argentina, ¿sí? Es probable que a su vez sus formaciones de posgrado marquen cierta desconfianza a un Estado que está en función o bien de la producción absoluta del capitalismo, como es el Estado norteamericano, o lo mismo, el núcleo de Occidente de la Unión Europea, fomentando el capitalismo europeo con algunos rasgos de bienestar para sus propias poblaciones y en unas formas realmente excluyentes de los sujetos otros que debían de su propia acción colonial. En ese sentido, creo que tenemos entonces el desafío de pensar de qué manera podemos enganchar una reflexión fuerte sobre el Estado, ¿sí?, disputándolo desde los nuevos valores críticos que nos presenta la opción descolonial. ¿Cómo pensamos descolonialmente el saber, el poder, el ser, la naturaleza y el género? Pero cómo estos saberes nuevos y nuevas miradas sobre esos saberes pueden trabajar con el Estado. Seguramente hay algunos ejemplos, seguramente, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario implicó algo de eso, pero hay muchas cosas más que podemos discutir. Y los que pensamos fuertemente en el Estado tenemos que saber que hay que poner al Estado en función de una opción descolonial. Creo que este es un desafío para pensar en nuestra propia tradición, en el papel de las universidades dentro de esa tradición y en lo que nos demanda la posibilidad de crear un mundo que no viva permanentemente de la herencia colonial, que es una engaña pichanga porque nos va a dejar en el mismo lugar de siempre, en la posición de sujetos subordinados en el orden mundial. En ese sentido, entonces, tenemos que pensar, ¿de qué vale la autonomización? ¿Es lo mismo discutir la autonomización en Perú, donde el Estado está prácticamente cerrado para las élites locales y que no permite ningún tipo de penetración por parte de los sectores populares en el dominio del Estado? ¿Es lo mismo discutirlo ahí que discutir en países como Uruguay, como Argentina, donde han tenido otro tipo de experiencias respecto al Estado? ¿Podemos unificar entonces a América como un objeto único, descolonial, pensando en que los sujetos no pueden ser pensados desde una matriz homogénea? ¿Podemos pensar que eso, a su vez, al revés, es solo en el cono sur la posibilidad de generar otro tipo de saber, ¿sí? ¿No hay una reflexión respecto al Estado en otros territorios? Hay que pensar, ¿no?, ¿qué se puede producir? Este fenómeno de López Obrador y Morena, ¿qué trabajo intelectual hay atrás? Uno puede decir, bueno, Paco Ignacio Taibo estuvo atrás, que yo al comienzo, pero en realidad no lo conocemos nosotros.
no nos hemos puesto a leer o a indagar eso. ¿Qué significa poder leer ciertos movimientos a priori que pueden parecer emancipatorios que surjan ahí? ¿Qué tiene que ver en la gestación de Morena, por ejemplo, el pensamiento de Dussel, que intenta hacer este tipo de trabajo en disputa con la propuesta zapatista, ¿no? Yo creo que hay una serie de elementos que valen la pena reconsiderar y considerar a la luz de justamente el conflicto, ¿no?, que hay entre un pensamiento nacional, ¿no?, en el caso argentino, y la opción descolonial. No son dos colectivos que a priori se retroalimenten y se complementen. Lo son en parte, pero en parte generan conflictos. Y ¿saben qué? A nosotros nos toca resolver ese conflicto porque participamos de las dos tradiciones, ¿sí? Yo creo que hay una masa de textos disponibles en torno a la opción descolonial y, por supuesto, hay una masa disponible en cuanto al pensamiento nacional que todavía está ahí esperando algún tipo de trabajo de tejeduría y de implicación. Yo creo que en buena medida una respuesta ante la crisis de las universidades y la producción de conocimiento en Argentina tiene que ver, los que estamos vinculados a las humanidades y a las ciencias sociales, con justamente recorrer este camino, que no es un camino libre de conflictos, que no es un camino ancho y generoso, sino que es un camino riesgoso, porque nos va a poner, supongo yo, más de una vez a cuestionar nuestros propios saberes. Creo que esta es la idea de estos encuentros y de poder reflexionar. Yo simplemente quería plantearle estas líneas, quería plantear la necesidad de pensar la universidad en este contexto a partir de los elementos que se nos pueden aportar en estos dos espacios y bueno, que quedo a su disposición para charlar, discutir y hablar. Muchas gracias.